y la pandemia continúa, la pandemia se mantiene, es parte ya de la nueva normalidad, el vivir con este virus y no bajar la guardia en todos los sentidos, no solamente en el plano físico, en el cuidado de lavado de manos y uso de mascarilla. También tenemos que cuidar, proteger y preservar nuestras emociones. Es importante cuidarnos también en el aspecto psicológico, que es tan importante como el aspecto físico, van de la mano. Y para conversar sobre ello y cómo debemos afrontar esta situación ya inminente de la tercera ola de la pandemia de la COVID-19, vamos a conversar con la psicóloga Linda Sotelo. Ella también es docente de Lupao. Bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Berta? Mucho gusto. Encantada de estar acompañándonos nuevamente. Muchas gracias. Y como ya mencionaba, ¿qué estrategias podremos aplicar nosotros para, ante lo que yo consideraba un hartazgo ya de esta situación? Tal vez estamos desgastados con todo este tiempo de pandemia, ¿no? Todos en la casa, los niños, los adultos mayores. ¿Y cómo podemos seguir haciendo frente y seguir bregando, seguir en este camino, ¿no?, de la pandemia, sin descuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional? Sí, mira, como tú muy bien lo has dicho, es una situación bastante complicada y difícil. De repente mucha gente puede decir lo mismo que tú acabas de mencionar y como que ya estamos hartos, ¿no? Cansados de no tener una normalidad, entre comillas, ¿verdad? Sabemos que las secuelas psicológicas, emocionales han sido diversas, siguen siendo diversas, van a ir en aumento estas secuelas. Nosotros como profesionales de la salud lo sabemos. Sin embargo, te quería mencionar que algo importante es que ahora tenemos dos escenarios diferentes. Por un lado, tenemos un previo conocimiento de la situación, ¿no?, que nos ha de repente ayudado de alguna manera a tener estrategias de cómo lidiar con esta pandemia, ¿verdad? No tenemos un encierro tan estricto, normas tan tajantes que nos obliguen a quedarnos totalmente en casa. Y por el otro lado, tenemos el otro escenario que de repente resulta preocupante, porque ahora los más afectados, según lo que también sabemos, son los jóvenes. Y a veces los jóvenes son los que ahora se resisten en realidad a aceptar que esta pueda ser una nueva realidad en la cual se tienen que seguir adaptando, que se tienen que seguir cuidando, en la cual tienen que seguir estas normas, y entonces la sensación de angustia o de ansiedad o de estrés o de fastidio se va a manifestar de diferentes formas. En los jóvenes a veces estos comportamientos los podemos evidenciar en un poco de rebeldía, ¿no? En que no, ya no quiero hacer caso a estas normas, no va a pasar, o si no, no va a pasar nada, a mí no me va a pasar. Entonces como que tratamos de alguna manera racional, estar minimizando, quién sabe, los efectos que posiblemente esa pandemia todavía tenga, ¿no? Con todos los criterios médicos de salud que seguramente ustedes ya han comentado, ¿verdad? Pero los aspectos psicológicos, emocionales, esos todavía permanecen en la gente, en la población en general, en los jóvenes, como tú misma lo mencionas. Y doctora, es importante aprender ahora, ya que tenemos el conocimiento previo, esta ventaja de saber cómo enfrentarnos a la enfermedad o al virus, que es invisible pero que podemos prevenir. Con todo esto también es posible generar cierta fortaleza, cierta resiliencia, como ustedes utilizan esta palabra, para poder hacer frente a esto y no verlo con tanto negativismo o ver todo oscuro, sino tal vez ver un poco más de luz en medio de esta situación. Claro, mira, nosotros, sí, como tú bien dices, ¿no?, esa palabra de resiliencia, mucha gente la maneja ahora, ¿no?, como esta habilidad para poder enfrentar las cosas. Sin embargo, hay que ir un poco más allá. Esta resiliencia no solamente es que nosotros afrontemos el problema, porque todos de repente, de alguna manera, de alguna forma, afrontamos el problema. El tema es que nosotros tengamos la capacidad de transformar esto negativo en algo positivo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ya no enfocándonos tanto en el aspecto negativo propiamente dicho que viene con la pandemia, es cierto, no lo podemos dejar de lado, pero tenemos que tener una actitud diferente. Es decir, esta resiliencia va de la mano con mi capacidad, por ejemplo, de optimismo, con mi capacidad, por ejemplo, de utilizar un poco mi sentido del humor, para poder yo estar en mi día a día lidiando con estas situaciones difíciles. Me va a permitir a mí de repente también utilizar mi creatividad, ¿no? Mi sentido de creatividad, para que mi estado de ánimo y mis estrategias para yo lidiar con toda esta angustia, con toda esta ansiedad, con toda esta incertidumbre que genera nuevamente estas noticias, yo pueda tener una actitud diferente.
Entonces, al tener yo una actitud diferente, un pensamiento diferente, voy a poder actuar de manera diferente también. Entonces, voy a tener estrategias para lidiar con este estrés, con esta ansiedad, de una manera más positiva, ya con un conocimiento previo, ya con un conocimiento de que aquello que yo hice antes no me funcionó y me estresaba más o me cargaba más, ahora sé que eso no lo debo hacer y debo cambiar ese escenario. De repente me organizo diferente en la casa, ya sé cómo es este encierro, entonces tenemos armas para de una manera más optimista tratar de lidiar con esta enfermedad que no sabemos hasta cuándo nos tendrá en esta situación realmente complicada, ¿no? Es difícil, o sea, sería larguísimo extendiéndose en todas las consecuencias emocionales y psicológicas, pero aquí lo que tenemos que rescatar en todo caso es esta capacidad que tenemos los seres humanos de esforzarnos, de no perder la esperanza, de seguir con fe y con este conocimiento para poder enfrentar estas dificultades difíciles que se nos vienen ahora, ¿no? Y los jóvenes que tomen una actitud de bastante responsabilidad frente a esta nueva ola que tú mencionas. Usted mencionaba, doctora Linda, una palabra muy importante, la creatividad, que la conecto con el tema artístico, con el tema de desarrollar actividades manuales, todo lo que nos permita desfogar o explorar o canalizar todos nuestros dones, talentos, y que no necesita una gran inversión económica, que está muy al alcance de todos, y podemos también dedicarnos ese tiempo para hacer eso, ¿no? Como para reforzar nuestra resiliencia que usted mencionaba, ¿no? Claro, claro que sí, Beata. Mira, te comento que esta creatividad nos lleva a cada uno de nosotros a explorar precisamente aquellas estrategias, aquellas habilidades, capacidades, destrezas que cada uno de nosotros tiene. Ojo que no tiene que ser una camisa de fuerza en la cual todos tenemos que de repente, no sé, pues hacemos manualidades o no sé, hacemos un poco de ejercicio o bailamos o no sé, ¿no? Lo que nuestra creatividad nos dirija un poco. Tiene que ser de acuerdo a lo que a nosotros mejor se nos acomode, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a ayudar. De repente a mí, en lo particular, de repente me dicen, no, mira, ponte a dibujar, a pintar o algo así, pero a mí de repente eso me estresa. Entonces eso no va conmigo. Entonces no, escojo aquellas estrategias y aquellas formas de desarrollar mi creatividad que se adecúen, uno, a mis habilidades, a mis gustos, a mis preferencias, y otro, a mis posibilidades también, ¿no? Porque de repente, pues mis recursos no son los mismos que de otra persona, o de otro niño, o de otra joven, ¿verdad? Entonces ahora nosotros tenemos que hacer uso de esta creatividad para, dentro de esta situación tan difícil que tenemos, encontrar estas estrategias, que sí las hay, pero va a depender muchísimo, digamos que casi en un 90%, de la actitud con la cual nosotros afrontemos esta nueva situación que parece, como tú mencionas, bien, que se nos viene y que ya la tenemos aquí, lamentablemente, a la vuelta de la esquina, como se dice, ¿no? Entonces, a los seres humanos, pues nos toca asumir una actitud de mucha responsabilidad, de mucho cuidado, de no bajar la guardia, de no pensar que a mí no me va a pasar, porque sí les pasa a los jóvenes, y de repente a quienes nos ha tocado vivirlo de cerca, podemos tener esta actitud de repente más no sé, empática, ¿no? Y comprensiva con aquella gente que lo ha vivenciado situaciones tan difíciles, ¿no? Y que nos llevan a asumir una actitud bien directa, responsable, y tratar de cuidarnos y seguir cuidándonos para que esto no nos afecte de más. Hay un dicho popular que dice: nadie aprende en pellejo ajeno, pero a nadie se le desea aprender esta enfermedad, pero muchas veces las personas que lo han vivido dicen he vuelto a nacer, o que han pasado estas situaciones porque lo consideran una nueva oportunidad de vida, ¿no? Y no. Mira, qué lindo lo que tú estás diciendo, justamente a eso apunta la resiliencia, Berta, ¿no? A esta nueva oportunidad. Ese es el ingrediente que le faltaba a esta definición de resiliencia que nosotros conocemos, ¿no? Ya afronta las adversidades, muy bien, pero es una oportunidad para ser mejor, una oportunidad de repente para valorar más a mi familia, una oportunidad para hacer aquellas cosas que yo no hice, de realmente enfocarme en aquellas cosas que son importantes en mi vida. Y esta oportunidad, como tú bien mencionas, significa que yo voy a hacer
valoración de todo aquello que yo he estado viviendo hasta ahora, ¿no? Y es una oportunidad de no de volver a ser diferentes. Yo puedo de repente mantener mucho de mi comportamiento, pero sí puedo ir reajustando, ¿no? Y tenemos la obligación, pues, de adaptarnos. No nos queda de otro. Los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptación. Entonces, esa capacidad de adaptación nos va a ayudar a poder lidiar con aquellas consecuencias que a nivel psicológico y emocional nos va a tocar vivir, ¿no? Y estar pendiente mucho de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, porque en ellos es más difícil lidiar con esta situación, ¿no? No hay una comprensión real de la situación y se torna un poco, pues, complicada a veces para papá, mamá, que no saben manejar ciertas cosas, ¿no? Cuando los chicos cambian. Y lo importante es, como en toda familia, a los padres enseñar con el ejemplo. Imagino, no soy madre, pero que al ver al papá o a la mamá optimistas o luchando en el buen sentido, ¿no? Disfrutando la vida en sus pequeños momentos, a pesar de toda esta situación difícil, los hijos también van a asumir esa actitud, o al menos van a tratar de imitarlos. Claro que sí, Berta. Nosotros siempre les decimos a los papis, ¿no? A papá, mamá, que recuerden mucho que los niños aprenden no de lo que tú les dices, ¿no? Tú también dijiste hace un rato, no aprendemos con experiencias externas, ¿verdad? Pero los niños aprenden de lo que papá hace, de lo que mamá hace o de lo que no hace también, ¿no? Muchos padres a veces omitimos y no decimos las cosas, no hacemos ciertas cosas que deberíamos hacer y eso genera un aprendizaje en los niños, ¿no? Si yo tengo una mamá, por ejemplo, que frente a la violencia no hace nada, eso también está aprendiendo mi niño o mi niña, que frente a situaciones de violencia no se hace nada, ¿no? Entonces, mucho cuidado, papá y mamá damos mensajes todo el tiempo, ¿no? Entonces, nuestro mensaje ahora para nuestros hijos tiene que ser, sí, hay situaciones difíciles, nos vamos a caer, quién sabe, nos va a tocar situaciones tristes de repente, pero dolorosas, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir encontrando la forma de seguir juntos, de seguir cuidándonos y de hacer todo aquello que favorezca mi salud mental. Y mi salud mental, mi bienestar psicológico va a depender de la calidad de vida que yo tenga, ¿no? De no bajar la guardia, de cuidar mis alimentos, de cuidar la parte física, ejercitarme, estar ocupado, tener el contacto social, el apoyo social que es tan importante para todos los seres humanos, el establecer estos vínculos con mis seres queridos. Entonces, todo eso va a favorecer mi bienestar psicológico y mi salud mental, por supuesto. Y sobre todo también volver a temas antiguos en el tema de las relaciones entre jóvenes, que, bueno, actualmente todo es irreemplazable el tema físico, el contacto físico, pero también es importante que el conocimiento espiritual, ¿no? El conocernos como seres humanos no requiere necesariamente siempre el contacto físico, sino el conversar, el compartir de cualquier forma, el tener detalles, estar presente. Entonces, el conocer y establecer relaciones, pues ahora ha cambiado todo eso, pero no implica que no podamos seguir manteniendo esos vínculos que usted menciona, sino solamente cambiarlos o adaptarnos a la nueva realidad. Claro que sí, por supuesto. Y esta parte de espiritualidad que tú estás mencionando, creo que en estos tiempos se ha dado a notar más, ¿no? El ser humano rescata mucho esta parte de la espiritualidad, independientemente de la religión que uno profese, porque de eso no se trata, ¿no es cierto? Se trata de este sentido de espiritualidad, de la cercanía que tú puedas experimentar con este ser supremo, que es el que de alguna manera a nosotros que somos una cultura, que tenemos una cultura bastante religiosa, ¿verdad? Y está muy arraigada en los seres humanos, en cada uno de nosotros. Entonces sí, ¿por qué no ser esta una oportunidad para, de la mano con nuestro bienestar psicológico y nuestra salud mental, juntar también esta espiritualidad, que es lo que nos va a fortalecer también? Porque el ser humano, y aquí en nuestro país, pues somos muy creyentes, ¿verdad? Con una serie de figuras, ¿no? Religiosas y místicas que ayudan al ser humano. Entonces sí, tenemos que hacer también cogernos de esta parte espiritual para poder lidiar con estas situaciones difíciles. Recuerden que no hay
una situación complicada que dure todo el tiempo. Esto es un cambio, tú misma lo has dicho también, es un proceso, nos tenemos que adaptar. El ser humano en la historia tiene pues muchos eventos similares y ha podido salir adelante. Y por eso nos caracterizamos las personas, las mamis, los papis, los chicos, todos tenemos esta capacidad de resiliencia, de espiritualidad, de querer un bienestar psicológico, de tener una buena salud mental, pero todo no viene solito, ¿no? Nosotros tenemos que poner muchísimo de nuestra parte para lograr ese bienestar psicológico y esta salud mental que todos queremos y que todos deseamos. Y no quería dejar de mencionar, doctora, el valorar al ser humano, valorarse uno y a los demás en todas las etapas de la vida, ¿no? Los niños, los jóvenes y también los adultos mayores, porque en los últimos años un culto a la juventud que ya no se valora a la tercera edad o a las personas mayores su experiencia. Y entonces también es importante revaluar todo eso para también preservar su vida y cuidarnos, porque los jóvenes también contagian a estas personas que son más vulnerables. Entonces también puede ser una excusa para poder revalorar toda esa sapiencia, esa sabiduría de nuestros adultos mayores, ¿no? Claro que sí, Beata, claro, y cuando ustedes los jóvenes, ¿no?, se enfocan de repente en esas personas adultas mayores que tú mencionas, tienden a ser muy... ¿cómo te diré? Sacan a relucir muchísimo todo ese afecto, todo ese amor que suelen tener los jóvenes, y lo demuestran a través de acciones de gratitud, y yo lo he visto muchísimo, ¿no? Y me encanta ver a los jóvenes así cuando dan todo de sí por las personas mayores, por otros, haciendo que de repente se olviden de ellos mismos y enfocándose en el bienestar de otras personas. Y entonces eso es hermoso, ¿no? Eso es maravilloso, que te enfoques en otra persona, y los jóvenes lo pueden hacer. Sí, tienes muchísima razón. De repente ahora con esta situación de pandemia también nos ha permitido esto, ¿no? Valorar un poco más a las personas de la tercera edad. Los tenemos en casa, los vemos y aprovechamos un poco también lo que tú dices, su sabiduría. En los colegios, ¿no? Hay muchos, tengo por referencias ahí de muchos papis, a veces de profesoras también, que ahora en esta pandemia, por ejemplo, han utilizado estos medios virtuales para que los abuelitos, las abuelitas les comenten a los niños sus experiencias, ¿no? Y ellos se sienten útiles, ¿verdad? Y eso es salud mental de por sí. Entonces, todo eso que pueda vincular al ser humano, sea joven, sea adulto, y que favorezca esta salud mental, esta sensación de utilidad hacia los demás, y el ser gratos también con todo aquello bueno que nos puede ocurrir, eso también forma parte de mantener esta salud mental, aunque sea en esta situación de pandemia. Pero es muy importante, Berta, como tú decías al inicio, seguir cuidándonos, ¿no? Seguir cuidándonos y actuar de una manera bastante responsable, ¿no? A los jóvenes, a través de sus plataformas, a través de ustedes, ¿no? Tratar de seguir llevando este mensaje de que tenemos que cuidarnos, ¿no? Entonces, sí me da un poco de temor, porque a veces los jóvenes como que dicen, no me va a pasar, y bueno, puede al final afectar su salud mental y su bienestar psicológico y físico, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. Entonces, sigamos todavía en esta lucha, nos toca seguir todavía. Tenemos que seguir adelante y esperemos que todo vaya de la mejor manera posible dentro de las circunstancias que estamos viviendo. Le agradecemos, doctora Linda Sotelo, por su participación esta tarde. Muchísimas gracias también a ustedes, muchas gracias por la invitación, yo encantada de poder acompañarlos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Vamos ahora a una pausa y regresamos con más información.